Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de apendicitis aguda para la materia de patología médica. Nuestro grupo está conformado por Carlos Lora, Madeline Machado, mi persona Tomás Maiguel, Jorge Navarro, Diana Navarro, Laura Navarro y Emanuel Ochoa. En la tabla de contenido, primeramente vamos a hablar sobre la definición. La doctora Diana Navarro les va a hablar sobre esto. Seguido a esto tenemos la epidemiología, Diana Navarro. Como tercer punto tenemos etiología, Madeleine Machado. Cuarto, patogenia, fisiopatología, Emanuel Ochoa. Quinto, morfología macroscópica y microscópica por el doctor Jorge Navarro. Sexto, manifestaciones clínicas, Carlos Lora. Séptimo, diagnóstico y tratamiento, que lo va a llevar Laura Navarro. Y como último punto tenemos el caso clínico, que lo voy a manejar yo, Tomás Maiguel. Para comenzar con el seminario sobre la patología apendicitis, yo estaré mencionándole la definición de apendicitis. Es una afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus. El apéndice es una estructura ubicada dentro del colon y su propósito o su función no es conocida completamente. La apendicitis va a iniciar con un dolor que se encuentra cerca del ombligo y luego ese dolor se va a trasladar hacia el lateral derecho. Está acompañado de náuseas, de vómitos, pérdida del apetito, de fiebre y escalofríos. La manera en cómo se trata y diagnostica una apendicitis es completamente clínica, ya que la manera en cómo se debe tratar es con cirugía y antibióticos. En el caso de que la apendicitis no sea tratada de manera adecuada y correcta, en este caso, entonces el apéndice podría reventarse y ocasionar un absceso o una infección sistémica como lo es la sepsis. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos conceptos o factores claves que debemos tener en cuenta con esta patología? Primero, el dolor es un dolor que es repentino, es un dolor agudo y va a empezar a empeorar mientras que el paciente se está moviendo o al toser o estornudar. Las náuseas y el vómito podrían aparecer luego del dolor. Y otro de los síntomas importantes es la fiebre, que al principio puede ser una fiebre baja, pero que podría empezar a aumentar a medida que empeora la enfermedad. Otro de los síntomas que podemos tener en cuenta para poder diagnosticar una apendicitis puede ser estreñimiento o diarrea, distensión del estómago y gases. La apendicitis es una enfermedad muy común, es una enfermedad muy frecuente, que durante el periodo de 5 años de seguimiento fueron diagnosticados en total 345.618 pacientes con apendicitis. De ellos eran mujeres 179.170, es decir, que estamos hablando de un 51,8% en la tasa. Como tal, esta enfermedad podría ocurrir a cualquier edad, pero se ve mucho más frecuente en la adolescencia y la tercera década de vida. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta es que la tasa de mortalidad por apendicitis en estos momentos se encuentra disminuida a nivel mundial, ya que en la población en general la tasa por mortalidad es menor a 1 por cada 100.000 pacientes. Hay que tener en cuenta que los factores que influyen a una apendicitis puede variar tanto en edad, sexo, índice sociodemográfico, región geográfica y también la estación del año. También puede que exista una cierta predisposición familiar. Como hemos visto en estos porcentajes, debemos tener en cuenta que la mujer tiene una mayor probabilidad de obtener una apendicectomía debido a otras afecciones ginecológicas. La cirugía viene siendo el tratamiento preferido para poder hacer una apendicectomía, que ha mostrado muchísimas menos complicaciones que el resto de procedimientos.
Bien, ahora hablando un poco más sobre la etiología del abdomen agudo secundario a apendicitis aguda, si bien sabemos que el abdomen agudo pues es un síndrome caracterizado por un dolor abdominal intenso y de inicio súbito acompañado de signos de irritación peritoneal o compromiso sistémico, su etiología es muy amplia y se clasifica en diferentes grupos según el mecanismo fisiopatológico que utilice. Desde un punto de vista patológico, primeramente vamos a comenzar por el abdomen agudo inflamatorio. Este tipo de abdomen agudo es el resultado de una respuesta inflamatoria en la cavidad abdominal, generalmente pues desencadenada por agentes infecciosos, procesos inmunomediados o necrosis tisular. Su evolución depende del grado de daño tisular y de la capacidad del organismo para controlar esta inflamación. Entre sus principales causas encontramos la apendicitis aguda, que pues es la causa más frecuente, en este caso la obstrucción luminal del apéndice por un fecalito o por hiperplasia linfoide, va a provocar una acumulación de moco y un aumento en la presión intraluminal, lo cual va a conllevar a una congestión vascular, isquemia y necrosis de la mucosa apendicular. La ruptura de la barrera epitelial permite la invasión bacteriana generando una respuesta inflamatoria supurativa. También tenemos en este caso la colecistitis aguda. En este caso, la obstrucción del conducto cístico por cálculos biliares provoca la inflamación y acumulación de bilis y edema, además de la distensión vesicular, lo que va a generar hipopsia y necrosis en la mucosa, favoreciendo la colonización bacteriana. También tenemos el abdomen agudo obstructivo, el cual ocurre por una interrupción en el tránsito intestinal, lo cual va a generar distensión y compromiso vascular e isquemia si este no es resuelto. Entre las principales causas pues están hernias, tenemos vólvulos, que son torsiones del intestino, también tenemos tumores intestinales como el carcinoma colorectal, linfoma, etc. También tenemos el abdomen agudo perforativo, el cual es causado por la perforación de una víscera hueca con liberación del contenido al peritoneo, y este también puede evolucionar a peritonitis. Entre las principales causas del abdomen agudo perforativo está, por ejemplo, las úlceras pépticas perforadas, puede ser una úlcera gástrica o duodenal. Este también se relaciona mucho con Helicobacter pylori. También tenemos pues una perforación apendicular en el caso de pues que haya una complicación de la apendicitis, y también tenemos perforación de divertículos, etc. También tenemos otros tipos de abdomen agudo como lo son el abdomen agudo isquémico y el abdomen agudo traumático, en donde el abdomen agudo isquémico pues se produce por un compromiso de flujo sanguíneo en los órganos abdominales causando isquemia y necrosis tisular. Entre sus principales causas tenemos la isquemia mesentérica aguda, que es una trombosis o embolia en la arteria mesentérica superior. Y tenemos el abdomen agudo traumático, que resulta de lesiones directas sobre el abdomen que pueden causar hemorragias internas o perforaciones viscerales. Obviamente entre sus principales causas tenemos los traumas. Ahora enfatizándonos más en la etiología de lo que es el abdomen agudo secundario apendicitis aguda, sabemos, como ya lo había mencionado anteriormente, que es un tipo de abdomen agudo inflamatorio y ocurre debido a la inflamación del apéndice secal. Su etiología también se va a basar en los factores que desencadenan la apendicitis, es decir, los factores que llevan a la obstrucción del lumen apendicular que van a causar la apendicitis, y como tal también pues el abdomen agudo. En estos no voy a enfatizar tanto, ya que mis compañeros lo van a explicar más a profundidad a continuación. Entonces bien, entre las causas de la obstrucción luminal tenemos primero la hiperplasia del tejido linfoide, que es más frecuente en niños y se asocia con infecciones virales como el adenovirus o el virus de Epstein-Barr, que estimulan la proliferación de los folículos linfoides en la mucosa del apéndice. Esto va a producir un aumento de volumen que va a bloquear la luz apendicular. También tenemos los fecalitos, que pues son concreciones endurecidas de materia fecal que se compactan en la luz apendicular, actúan como un cuerpo extraño, favoreciendo la proliferación bacteriana y el aumento de la presión intraluminar. También tenemos los cuerpos extraños, que pues son más infrecuentes, pero suelen ser semillas o parásitos incluso, que obstruyen mecánicamente el lumen y pueden favorecer a la inflamación secundaria.
Y también tenemos los tumores apendiculares, que incluyen pues tumores neuroendocrinos, linfomas o adenocarcinoma mucinoso. Todos estos pues son factores contribuyentes a la inflamación. Una vez obstruido el lumen del apéndice, se degenera y se desencadena un proceso inflamatorio progresivo, que es lo que va a causar el abdomen agudo, en este caso inflamatorio secundario apendicitis aguda. Prosiguiendo ahora con la patogenia del abdomen agudo secundario a apendicitis aguda, tenemos que preguntarnos qué es el abdomen agudo. Bueno, este es una condición médica grave caracterizada por el dolor abdominal severo y de aparición repentina. En este se requiere un diagnóstico inmediato y en muchos casos una intervención urgente. Este cuadro clínico puede deberse a diversas causas, incluyendo procesos inflamatorios, obstructivos, vasculares o traumáticos. La apendicitis aguda es una de las principales causas de abdomen agudo quirúrgico y su patogenia explica claramente cómo se desarrolla la enfermedad dentro del cuerpo desde el inicio hasta sus complicaciones. Primeramente, todo comienza con un proceso de obstrucción del apéndice secal, principalmente en la luz de este. Esta obstrucción puede ser causada por un fecalito, el cual es un fragmento endurecido de materia fecal, por una hiperplasia de tejido linfoide, la cual es más frecuente en niños y adolescentes, así como también por parásitos, cuerpos extraños o incluso tumores. Esta obstrucción es el primer evento clave, ya que impide el drenaje normal del contenido del apéndice hacia el ciego. Como consecuencia de la obstrucción dentro del apéndice, se sigue produciendo moco, lo que provoca un aumento progresivo de la presión intraluminal. Esta distensión apendicular genera compresión de los vasos linfáticos y venosos de la pared del apéndice, dificultando el retorno de la sangre y provocando congestión, edema e incluso compromiso progresivo de la irrigación arterial. Es decir, el tejido del apéndice comienza a sufrir isquemia y daño celular. Este ambiente isquémico favorece también el crecimiento y la invasión de bacterias de la flora intestinal, como la Escherichia coli y la Bacteroides fragilis, las cuales atraviesan la mucosa dañada e infectan toda la pared del apéndice. La respuesta inflamatoria que se desencadena provoca un mayor edema, un infiltrado de células inflamatorias y necrosis tisular. Si este proceso continúa sin un tratamiento, el daño isquémico y la infección debilitan tanto la pared del apéndice, que puede producirse por su perforación, esto permitiendo que el contenido purulento y bacteriano del apéndice se derrame hacia la cavidad peritoneal, originando una peritonitis localizada, una formación de abscesos o incluso una peritonitis generalizada, lo cual agrava de manera significativa el cuadro clínico y el pronóstico del paciente. Para concluir lo que sería la patogenia del abdomen agudo secundario a apendicitis aguda, este lo podemos clasificar en dos según la apendicitis, en una apendicitis sin complicaciones y una apendicitis con complicaciones. En su forma sin complicaciones no existe necrosis, no existe gangrena, ni perforaciones, ni peritonitis. Este se suele asociar con las dos primeras fases de la apendicitis y el riesgo de infección del sitio quirúrgico es mínimo. Mientras donde se encuentran las complicaciones existe la necrosis, gangrena, puede o no existir la perforación y hay una peritonitis local o difusa. Este no se suele asociar con las fases de apendicitis, ya que este es principalmente independiente. El riesgo de infecciones del sitio quirúrgico es notablemente más alto. Dependiendo del estadio evolutivo de la apendicitis, pueden observarse distintas características, empezando con la que es la apendicitis congestiva o catarral, que el apéndice está edematoso, ligeramente aumentado de tamaño, la capa serosa puede estar enrojecida y brillante, puede haber un exudado seroso en su superficie. La siguiente es la apendicitis supurada o flegmonosa. Ahí el apéndice está más dilatado y turgente. La serosa puede tener varias zonas opacas y se observa un exudado purulento en la luz y la superficie. Tenemos como tercer estadio de la apendicitis, que es la apendicitis gangrenosa, en la que el tejido apendicular presenta zonas necróticas, una coloración verdosa o negra como la que vemos ahí en la imagen, mal olor por la necrosis y posible colonización bacteriana anaerobia, además de un riesgo de perforación elevado. Después tenemos lo que es la
apendicitis perforada, que se observa la ruptura de la pared del apéndice, la salida del contenido purulento y fecal al peritoneo, y puede haber peritonitis localizada o generalizada. Siguiendo con la morfología, podemos también encontrar lo que es la morfología microscópica, donde encontramos lo que es el infiltrado inflamatorio, que es un infiltrado denso de neutrófilos en todas las capas del apéndice, incluyendo la mucosa, submucosa, muscular y serosa. También encontramos el edema y congestión vascular, que es el aumento del líquido intersticial y vasos dilatados. Tenemos también, además de eso, las úlceras en la mucosa, que puede haber erosión o necrosis focal del epitelio. Y por último, aquí vamos a remarcar los abscesos o necrosis, que en fases avanzadas las áreas de necrosis son coagulativas o licuefactivas, y la formación también de microabscesos. Apendicitis aguda suelen seguir un curso progresivo y característico. Como primero vamos a encontrar el dolor abdominal, que es el síntoma principal. Empezamos con un inicio vago y periumbilical, que es un dolor sordo, mal localizado, debido a la estimulación visceral. Tenemos la migración del dolor a la fosa ilíaca derecha. Después de varias horas, de 6 a 12, el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, volviéndose más intenso y punzante, reflejando la irritación del peritoneo parietal. Como segundo vamos a tener síntomas digestivos. La anorexia, que es muy común y puede preceder al dolor, náuseas y vómitos que suelen aparecer después del inicio del dolor, pero si estos ocurren antes hay que pensar en otro diagnóstico. Y el estreñimiento o diarrea, que es menos frecuente pero puede estar presente. Como tercero encontramos la fiebre, que usualmente febricula en 37.5 a 38.5. Una fiebre alta puede sugerir complicaciones como peritonitis o un absceso. En el cuarto vamos a tener signos físicos en la exploración. Aquí vamos a tener defensa muscular localizada en la fosa ilíaca derecha, dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha, que es el punto de McBurney. Y los signos clásicos son signo de Bloomberg, que es el dolor a la descomprensión brusca, el signo de Sobas, que es el dolor al extender la pierna derecha, o sea, un apéndice retrocecal, signo del obturador, dolor con rotación interna del muslo flexionado, y el signo de Robson, que es un dolor de la fosa ilíaca derecha al flexionar la fosa ilíaca izquierda. En las complicaciones, cuando no se trata a tiempo, vamos a encontrar que nos puede generar peritonitis, que esta es una inflamación del peritoneo, generalmente secundaria a la perforación. Se manifiesta con dolor abdominal generalizado, rigidez, fiebre alta y signo de sepsis. Es una urgencia médica ya que esto requiere tratamiento inmediato. Como segundo tenemos plastrón apendicular, que es una masa inflamatoria formada por el apéndice, asas intestinales, epiplón y otras estructuras vecinas que intentan aislar la infección. Puede presentarse con dolor en la fosa ilíaca derecha, fiebre moderada y una masa palpable. A diferencia del absceso, el plastrón no tiene pus libre al inicio, pero puede evolucionar a un absceso. El tratamiento suele ser conservador inicialmente, antibióticos y reposo, y se considera apendicectomía diferida. En el absceso periapendicular vamos a encontrar una formación de una colección purulenta localizada como mecanismo del cuerpo para contener la infección. Puede palparse como una masa dolorosa en la fosa ilíaca derecha, que es el plastrón apendicular, pero con absceso. A veces requiere drenaje percutáneo o extracción quirúrgica. Para poder confirmar este diagnóstico consideramos tres aspectos claves. El primero son los síntomas característicos. Aquí el paciente presenta un dolor abdominal que generalmente comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, que es la fosa ilíaca derecha. Este dolor suele acompañarse de pérdida del apetito y náuseas. En algunos casos puede haber vómitos. La segunda es la exploración física confiable. Durante el examen, el médico busca signos específicos de inflamación en el área del apéndice, como sensibilidad al tocar el abdomen o la presencia de signos clásicos de apendicitis, como el signo de Bloomberg, que es el dolor al soltar la presión en el abdomen. La tercera son las pruebas de laboratorio.
Este es un análisis de sangre que puede revelar un aumento en los glóbulos blancos, que es la leucocitosis, lo que esto indica una respuesta del cuerpo a la infección. La evolución del paciente es fundamental en el diagnóstico en un cuadro típico donde primero aparece el dolor periumbilical, luego el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha y pueden presentarse vómitos, y más tarde se desarrolla fiebre y aumentan los glóbulos blancos en la sangre. Estos son signos clínicos que ayudan a orientar el diagnóstico de una apendicitis aguda. Comenzaré explicando el signo del psoas, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha al extender la pierna derecha contra resistencia. Esto indica irritación del músculo psoas por un apéndice inflamado. El segundo es el signo del obturador. Es un dolor en la fosa ilíaca derecha al flexionar y rotar internamente la cadera derecha. Se debe a la irritación del músculo obturador por la inflamación del apéndice. El tercero es el signo de Aarón, que es un dolor referido en la región epigástrica o precordial al aplicar presión en el punto de McBurney, que esto está ubicado en la fosa ilíaca derecha. El cuarto es el signo de rebote, que es un dolor intenso en la fosa ilíaca derecha al retirar bruscamente la presión sobre el abdomen. Este es un signo de irritación peritoneal. El quinto es el punto de McBurney, donde es una sensibilidad dolorosa a la palpación en el tercio externo de la línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Es un punto clave en la apendicitis. El sexto es el signo de Robson, es un dolor en la fosa ilíaca derecha al comprimir el lado izquierdo del abdomen. Se debe a la transmisión de gases y presión en el colon, irritando el apéndice inflamado. El séptimo es la resistencia muscular, que es una rigidez de los músculos abdominales en la fosa ilíaca derecha debido a la inflamación peritoneal. El octavo es la ausencia de ruidos intestinales, que esto puede indicar hilio paralítico debido a la inflamación peritoneal avanzada. El noveno es el tacto rectal, que este puede revelar dolor en el fondo de saco de Douglas, lo que sugiere inflamación pélvica por apendicitis retrocecal o pélvica. Esta es una imagen donde nos muestra la escala de Alvarado, que es un sistema de puntuación clínica utilizado para evaluar la probabilidad de apendicitis aguda en pacientes con dolor abdominal. Se basa en síntomas, signos clínicos y hallazgos de laboratorio, asignando puntos a cada criterio. El primer componente de esta escala son los síntomas, que en este caso nos dio 3 puntos en total. El primero es la migración del dolor, que dio 1 punto, que es el dolor que inicia en la región periumbilical y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. El segundo es la anorexia, 1 punto, pérdida de apetito, que este es frecuente en apendicitis. Y el tercero es las náuseas o los vómitos, que también nos dio 1 punto, y esto aparece en fases tempranas de la enfermedad. El segundo componente son los signos, que son 4 puntos en total. El primero es el dolor en cuadrante inferior derecho, que nos dio 2 puntos, que es un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, que este es un signo clave de apendicitis. El segundo es el signo de rebote positivo, donde nos dio 1 punto, y es el dolor intenso al retirar bruscamente la presión en la fosa ilíaca derecha. Esto indica una irritación peritoneal. Y el tercero es la fiebre, que nos dio 1 punto, y es la elevación de la temperatura corporal debido a la inflamación. Y el tercer componente son los laboratorios, que nos dieron 3 puntos en total, donde los primeros son los leucocitosis, que nos dio 2 puntos, que es el aumento de los glóbulos blancos en sangre mayor a 10.000. Esto indica una infección o una inflamación. Y el segundo es la desviación a la izquierda de neutrófilos, donde nos dio 1 punto. Aquí es un aumento de neutrófilos inmaduros, lo que sugiere una respuesta inflamatoria aguda. ¿Cómo interpretamos esta escala? De 9 a 10 puntos nos dice que es casi certeza de apendicitis, entonces nos indicaría cirugía inmediata. Mayor a 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis. Allí se recomienda cirugía o unos estudios adicionales. De 6 a 5 puntos, este es compatible con apendicitis, pero no concluyente, donde se requiere una observación o estudios de imagen. Y menor a 4 puntos es una baja probabilidad de apendicitis y se considera que se haga otro diagnóstico. Esta diapositiva muestra los hallazgos de laboratorio más relevantes en la apendicitis aguda, lo cual nos ayuda a seguir respaldando este diagnóstico clínico.
La primera son la leucocitosis, que es mayor a 10.000. Esto indica una respuesta inflamatoria del cuerpo ante la infección o inflamación del apéndice. Se considera un hallazgo común, pero no específico, ya que puede presentarse en otras infecciones abdominales. La neutrofilia es el aumento de los neutrófilos, que es un tipo de glóbulo blanco clave en la respuesta inmune contra las infecciones bacterianas. Junto con la leucocitosis sugiere fuertemente apendicitis. La vandemia es el aumento de formas inmaduras de neutrófilos en sangre periférica, que indica una respuesta inflamatoria intensa y suele observarse en infecciones avanzadas o complicadas como la apendicitis supurada o perforada. Aquí nos damos cuenta que la combinación de leucocitos, neutrofilia y vandemia es altamente sugestiva de apendicitis. Que una PCR elevada, esto es cuando hay un marcador inflamatorio, la PCR es un marcador inflamatorio que aumenta en respuesta a la inflamación sistémica. Entonces, la PCR elevada lo que nos indica es una progresión de la inflamación o complicaciones como la perforación. Estos parámetros no son diagnósticos por sí solos, pero junto con la clínica y estudios de imagen ayudan a confirmar la sospecha. Y hablamos del diagnóstico de la apendicitis aguda y destacamos el uso del ultrasonido como una herramienta útil, especialmente en mujeres para diferenciar la apendicitis de otros problemas ginecológicos. Los hallazgos que podemos encontrar en un ultrasonido para apendicitis es primero engrosamiento de la pared del apéndice, que esto nos indica una inflamación. Segundo, que haya presencia de un fecalito en el apéndice. Esto puede obstruir el apéndice y desencadenar la inflamación. Tercero, la perforación. Esta es una complicación grave donde el apéndice se rompe y libera su contenido en la cavidad abdominal. Cuarto, el absceso es una acumulación de pus debido a la infección. Quinto, adenopatía son los ganglios linfáticos inflamados en la región abdominal que pueden acompañar la apendicitis. El ultrasonido es un examen de imagen rápido y no es invasivo, que esto lo que nos hace es ayudar a confirmar la apendicitis y detectar complicaciones. Sin embargo, en algunos casos se necesita de un TAC para obtener una mayor precisión. Hablamos del diagnóstico. Hablando de esto también nos encontramos con el TAC, que esto es para el diagnóstico de la apendicitis aguda, especialmente en casos donde el diagnóstico no es clave. Los hallazgos que se encuentran en la tomografía para apendicitis es primero el apéndice distendido, que es un apéndice dilatado y lleno de líquido, y esto es un signo de inflamación. Pared engrosada, que indica inflamación y puede sugerir a una apendicitis avanzada. Inflamación periapendicular, que señala la presencia de inflamación en los tejidos cercanos al apéndice, lo que indica progresión de la enfermedad. Líquido libre en la cavidad abdominal, que puede ser un signo de perforación o inflamación grave, y los abscesos, que indican una complicación donde la infección se encapsula en la cavidad abdominal. ¿Por qué es importante un TAC en la apendicitis? Porque esto se recomienda cuando el diagnóstico clínico no es concluyente. Esto es útil en pacientes con síntomas atípicos o en quienes el ultrasonido no brinda una suficiente información, y permite identificar las complicaciones como perforaciones o abscesos. La radiografía simple de abdomen en apendicitis aguda no es el método principal para diagnosticarla, pero en algunos casos puede mostrar signos indirectos de la enfermedad, como el hilio localizado en el cuadrante inferior derecho, que aquí el intestino puede presentar una disminución de su movimiento normal en esta zona, generando una acumulación de aire y líquido con niveles hidroaéreos. Puede haber una presencia de líquido en el ciego o colon ascendente, que esto nos indica una inflamación en el área cercana al apéndice. Puede haber un engrosamiento de la pared intestinal, que esto refleja inflamación en el apéndice o en órganos cercanos. Que haya fecalito calcificado de 5 a 10% de los casos. Esto es un pequeño cálculo de materia fecal endurecida que puede obstruir el apéndice y desencadenar la apendicitis. Y que haya un borramiento del músculo psoas. La inflamación en la zona puede hacer que el contorno del músculo psoas no sea visible en la radiografía. Esta no es la prueba más precisa para diagnosticar la apendicitis, pero puede ser útil en algunos casos.
Comenzando a hablar del tratamiento de la apendicitis aguda, el tratamiento principal es la cirugía para remover el apéndice, que es una apendicectomía. Hay dos técnicas quirúrgicas que existen. La primera es la apendicectomía laparoscópica, que este es el procedimiento de elección. Este se realiza mediante pequeñas incisiones y el uso de una cámara para guiar la cirugía y tiene una recuperación más rápida, hay un menor dolor postoperatorio y menos complicaciones. La segunda es una apendicectomía abierta, que esta se realiza a través de una incisión más grande en el abdomen y se utiliza en casos complicados como perforación o abscesos. El tratamiento principal es la cirugía, que es la apendicectomía, pero la preparación varía según la gravedad del caso. Primera está la apendicitis aguda sin perforación. Esta se realiza una apendicectomía de inmediato para evitar complicaciones. La segunda es apendicitis perforada con peritonitis localizada o flemón. Esta se requiere de cirugía, pero antes se deben administrar líquidos intravenosos, corregir alteraciones electrolíticas, que haya un inicio de antibióticos sistémicos y colocar una sonda nasogástrica para aspiración. La tercera es la apendicitis perforada con peritonitis difusa. Aquí se realiza cirugía, pero no se necesita de una preparación más prolongada para estabilizar al paciente, no más de 3 horas. Y la cuarta es la apendicitis perforada con absceso periapendicular. Esta se evalúa signos vitales, leucocitosis y el tamaño de la masa antes de la cirugía. También pueden usarse antibióticos y drenaje en algunos casos. Bueno, y ahora como caso clínico tenemos un paciente de nombre JCP, edad de 21 años, sexo masculino, que se desempeña como estudiante universitario y es de Bogotá, Distrito Capital en Colombia. El motivo de consulta es que el paciente refiere un intenso dolor en la fosa ilíaca derecha o en la parte baja del abdomen, específicamente en la fosa ilíaca derecha. También tenemos los antecedentes personales, los cuales el paciente niega haber tenido antecedentes patológicos y quirúrgicos, tampoco presenta ningún tipo de alergia y de carácter tóxico, el paciente niega consumo de sustancias psicoactivas o alcohol. Bueno, y ahora tenemos en la historia de la enfermedad actual que el paciente previamente sano inicia con un dolor abdominal difuso de tipo cólico hace aproximadamente 18 horas, el cual en las últimas 6 horas se ha localizado específicamente en la fosa ilíaca derecha. El dolor ha incrementado en intensidad de 7 a 10 en la escala de dolor y se acompaña de náuseas, anorexia y un episodio de vómito no bilioso. El paciente no tiene diarrea ni síntomas urinarios, niega fiebre documentada, aunque dice sentirse ligeramente acalorado. El paciente no ha tomado medicamentos. Bueno, y como dato importante tenemos que la migración del dolor es un dato clínico típico descrito en la fase inicial que luego progresa a dolor somático localizado cuando se inflama el peritoneo parietal en la región de la fosa ilíaca derecha. A este patrón migratorio se le conoce como signo de Kocher-Volkovich, característico pero no siempre presente. Bueno, y en el examen físico podemos determinar que el paciente actualmente presenta una temperatura de 37.9 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, una presión arterial de 110 sobre 70 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria por minuto de 18 repeticiones por minuto o respiraciones por minuto. Esto teniendo en cuenta los signos vitales del paciente, también seguido a la palpación podemos determinar un dolor a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha, podemos determinar un signo de McBurney positivo y un signo de Blumberry positivo. Hay una leve defensa muscular localizada cuando realizamos la palpación. En la inspección abdominal podemos determinar un abdomen plano no descendido. El paciente presenta ruidos hidroaéreos conservados y no hay presencia de ningún tipo de masa palpable ni de visceromegalias.
Bueno, y ahora teniendo en cuenta los exámenes de laboratorio que se le mandan al paciente, se le manda primeramente hemograma y después orina parcial. En el examen de hemograma tenemos como parámetros leucocitos, neutrófilos, proteína C reactiva y recuento de linfocitos. El paciente presenta en el parámetro de leucocitos un valor de 15.200 milímetros cúbicos de estos leucocitos. Según los rangos normales, que son de 4.000 a 10.000 milímetros cúbicos, podemos decir que hay una leucocitosis, lo cual nos sugiere una inflamación aguda. De acuerdo al parámetro de neutrófilos, tenemos en porcentaje un 88%. Normalmente este valor debería estar entre los 40 y 70%, y esto nos sugiere una neutrofilia, que es probablemente por una infección bacteriana. En la proteína C reactiva tenemos que el paciente presentó 6,8 miligramos por decilitro y el valor normal debe estar menor a 0,5 miligramos por decilitro, lo cual nos permite interpretar una inflamación sistémica. Y como último parámetro tenemos el recuento de linfocitos. En porcentaje, el valor del paciente fue casi un 7%. El valor normal debería estar entre 20 a 40%. Esto nos sugiere una disminución de los linfocitos o una linfocitopenia con desviación a la izquierda. Y el último examen es orina parcial, el cual no tiene ningún hallazgo patológico, los valores del paciente son normales y descarta un ITTU o cólico renal. Bueno, y ahora continuamos con las imágenes diagnósticas. El paciente se le realiza una ecografía abdominal en el cual puede observarse el apéndice secal no compresible de un diámetro de 8 milímetros. También se puede observar líquido libre periapendicular y, seguido a esto, grasa mesentérica con aspecto hipercogénico, lo cual es indicio de inflamación. El diagnóstico ecográfico nos dice que hay una apendicitis aguda no complicada. Bueno, y de acuerdo con las imágenes, aquí podemos ver un corte transversal y un corte longitudinal del apéndice secal. Podemos ver el líquido libre periapendicular un poco aquí en la parte superior, y también podemos ver la grasa mesentérica con un aspecto hipercogénico, al igual que aquí en este corte longitudinal. Bueno, finalmente tenemos diagnóstico clínico. Se trata de un caso de apendicitis aguda en fase inicial. Tenemos alta sospecha clínica y un soporte paraclínico, candidato a un manejo quirúrgico temprano, el cual el procedimiento a seguir sería una apendicectomía, idealmente por abordaje laparoscópico para no ser tan invasivo, y esto es si las condiciones lo permiten. Eh, Procediendo con el caso, tenemos que el manejo quirúrgico realizado fue una apendicectomía laparoscópica sin complicaciones. El informe anatomopatológico es que el apéndice más o menos medía 7,8 centímetros de longitud, con serosa opaca y congestiva. A la histología se observa ulceración de la mucosa, infiltrado neutrofílico transmural y congestión vascular. No se evidencia necrosis ni ningún tipo de perforación. En el diagnóstico histopatológico podemos determinar una apendicitis aguda supurativa no complicada. Bueno, y como la imagen nos puede sugerir, más o menos determinando, comparando el tamaño de la jeringa, más o menos podemos determinar el tamaño del apéndice, o aproximarlo. Más o menos su tamaño es de 7,8 centímetros, como ya lo decía anteriormente, y también notamos un diámetro normal en la parte proximal del apéndice secal, y en la parte distal del apéndice secal podemos determinar un engrosamiento puede ser por el acúmulo de algún tipo de sustancia en su interior,
y en el inicio obstruyendo y siguiendo con la inflamación aguda del apéndice secal. Bueno, y ya para terminar tenemos la evolución posoperatoria. Tenemos que después de la operación el paciente permaneció hemodinámicamente estable, consciente, sin signos de sangrado ni dolor intenso. Se inició un manejo con dieta líquida, clara progresiva, analgésica intravenosa y profilaxis antibiótica, según protocolo institucional. A las 24 horas el paciente se refiere con una mejoría del dolor, tolera bastante bien los líquidos, sin náuseas ni vómitos y presenta signos vitales normales como el examen físico mostró. También un abdomen blando, despresible, con dolor leve a la palpación en el sitio quirúrgico, pero sin signos de irritación peritoneal ni distensión abdominal. El control de laboratorios no muestra alteraciones significativas, se mantiene en observación el paciente con evolución favorable, sin signos de infección del sitio quirúrgico, se considera candidato a egreso hospitalario con seguimiento ambulatorio y recomendaciones de cuidados postquirúrgicos. Entonces podemos determinar finalmente que el paciente presentó una mejoría después de la cirugía y sus signos vitales, como mostraron anteriormente y en el estado actual, permanecen buenos, saludables, el paciente presenta una mejoría y el punto determinante en todo este proceso de evolución posoperatoria es que el paciente ya no refiere ese dolor intenso y agudo en la fosa ilíaca derecha, lo cual es un signo de alivio, de descompresión. Otro signo característico que nos permite un alivio y una claridad médica es que el abdomen ya se encuentra blando, despresible y nuevamente pues el dolor es un signo muy característico para determinar la mejoría del paciente. Claramente hay que seguir haciendo análisis, en este caso hemogramas, para determinar cómo evoluciona la inflamación del paciente y en caso de haber una complicación, pues poder atender al paciente en el momento adecuado. Muchas gracias.